Hola, buenos días. Mi nombre es Diany Chávez y el día de hoy les vengo a hablar sobre las inteligencias múltiples. Inteligencias múltiples. ¿Qué es? La teoría de las inteligencias múltiples fue planteada por primera vez por el profesor Howard Gardner en 1983 a través de su libro Marcos de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría postula que las inteligencias son un conjunto de habilidades, talentos, capacidades mentales y formas de poder percibir o captar y hacer que son necesarias para poder aprender, conocer el mundo o resolver problemas. Incluso hasta hace muy poco tiempo, la inteligencia era considerada algo no tan peculiar. Harvard decía que o se nació inteligente o no, y que la educación pues no podía como cambiar el hecho de que la persona fuera más inteligente. Incluso tanto así que él pensaba que las personas con deficiencia mental o con la mente muy débil no podía ser moderada y no, no, él pensaba que no se les podía educar para mejorar su inteligencia. Él simplemente creía que o se nacía inteligente o no se nacía inteligente. Porque si no nacían inteligentes, él pensaba que era pues, un esfuerzo inútil darles educación. Aparte, creía que la inteligencia pues era heredada simplemente y que no se hacía con educación, sino que él pensaba que se nacía por forma hereditaria. Incluso habían varios pues, psicólogos que como que establecieron estándares para poder medir la inteligencia de una manera más concreta y la reducieron en un puntaje que fue llamado coeficiente intelectual. Quien estuviera por encima de la mitad de ese puntaje se consideraba una persona bastante inteligente y pues una persona apta para enfrentar el mundo. Pero quien estuviera por debajo de la mitad de ese puntaje era considerada una persona de mente débil y que no estaba apto mentalmente para enfrentarse al mundo. Y pues bajo este modelo, este puntaje del coeficiente intelectual se trabajó durante bastantes años. Después, en enero del año 2020, Gardner publicó un video con 100 historias de las escuelas de los graduados de Harvard. Y él mismo se acordó que él antes decía que había una sola cosa llamada inteligencia y que era bueno tener mucho de ella y malo si no la tenías. En ese momento, él trabajaba con jóvenes que tenían daño cerebral, veía que eran excelentes en algunas cosas, en otras más o menos, y pues en otras eran malos. Por eso, él empezó como a dudar de la existencia de un solo tipo de inteligencia y dijo que era una forma plural de poder concebir la mente. Una vez que podemos pensar en la gente de esta manera, se abren varias maneras de enseñar y de poder aprender. Nos da bastantes maneras de pensar en los seres humanos y en cómo educarlos, aprovechando sus fortalezas. Tipos de inteligencias. Estas inteligencias son las que Gardner propuso después de hacer sus investigaciones. Cada una de estas mantiene elementos que son pues propios para poder atender las diferencias de cada niño, de cada niña y poder como satisfacer sus maneras de enseñanza y de aprendizaje, dándonos la oportunidad como nosotras como profesoras y como educadoras de poder aclarar desde qué inteligencia cada niño tiene más posibilidad de aprender. Dicho esto, vamos a explicar qué significa cada una de estas inteligencias. La inteligencia lingüística. Con esa inteligencia nos referimos a cuando hablamos de la capacidad de comunicarnos, tanto de manera verbal como por escrito. Las personas o los niños que tienen la facilidad para esta inteligencia, pues no solamente muestran como la habilidad en las materias que son relacionadas con los idiomas, sino que también tienden a tener la facilidad de poderse comunicar y socializar en general con la gente o con sus propios compañeritos. La segunda, inteligencia lógico-matemática. Esta inteligencia
Se trata de la capacidad que pues, los niños tienen para poder utilizar los números de una manera más rápida, más efectiva, así como poder aplicar el análisis y el razonamiento de una manera pues, más adecuada. También pues, forma parte de esta inteligencia el hecho de que los niños puedan observar y puedan analizar de una manera más rápida y más concreta. Inteligencia visual espacial. Esta inteligencia es la capacidad de que los niños puedan pensar en 3 dimensiones, que son la mente, es capaz de crear imágenes, razonar acerca del espacio y sus dimensiones y reproducirlas o poderlas proyectar sobre un objeto. La cuarta es la inteligencia corporal y sinestésica. Esa inteligencia es la capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Inteligencia musical. Yo creo que esta es una de las inteligencias que los niños desarrollan de una manera más rápida y creativa y bonita incluso, ya que esta pues es la facultad de poder apreciar, discriminar, transformar y poder expresar las formas musicales, además de la sensibilidad al ritmo, el tono y el timbre. Los niños se hacen más libres y se inspiran y se sueltan más también cuando tienen la inteligencia musical. Con la inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia es aquella que se relaciona con la parte interna del niño, de la niña o de la persona, logrando destacar el conocimiento de las emociones y la habilidad de gestionarlas, conociéndose pues a sí mismo y estableciendo una imagen propia de él mismo. Como aquí mismo también está en el ejemplo, aparece una niña abrazándose y dice, me amo, me cuido. Ok. Inteligencia interpersonal. Esta inteligencia es opuesta a la inteligencia intrapersonal. ¿Por qué? Porque esta es un conjunto de actitudes que el niño pone en práctica en los vínculos que establece con otras personas. El objetivo principal o primordial es poder entender a las demás personas, a los demás compañeritos, pudiéndose basar en la empatía y en la armonía que tiene con estos mismos. Inteligencia naturalista. Esta inteligencia es la capacidad de poder distinguir, clasificar y poder manipular cosas, elementos del medio ambiente, objetos, animales, plantas, etc. Ok. ¿Cómo se puede planificar una clase desde la teoría de las inteligencias múltiples? Al existir diversas inteligencias, se debe utilizar también pues, estrategias educativas diferentes y personalizadas para poder enseñar. Según el tipo de inteligencia que predomina en el alumno, en el estudiante, se debe atender y se debe buscar una manera personalizada y diferente para poder trabajar con este mismo. Algunas de las recomendaciones para la planificación de las inteligencias múltiples en el aula son: valorar las inteligencias de tus alumnos. Ok, esto es muy importante, ya que pues es importante pues que conozca qué inteligencias predominan en tus alumnos, cuáles trabajan habitualmente y cuáles tienen pues menos activas. Es una información que debes saber desde que comienzas, es una información que debes saber previamente para poder actuar al respecto en 2 direcciones. Primero, llegar mejor a ellos incidiendo en la inteligencia que tienen más desarrollada y poder trabajar específicamente el resto para que también las desarrollen. Y el segundo es la observación en el aula. Puede ayudarte a detectar y a valorar las inteligencias predominantes en tus alumnos. Diversifica los contenidos y las estrategias didácticas. Tradicionalmente, en los salones de clases, los contenidos y estrategias se centran en la inteligencia verbal y en la visual espacial, porque se transmiten los conocimientos a través de la palabra y la vista.
Sin embargo, es importante que prepares la clase, establezcas tus estrategias de enseñanza y diseñes los materiales o las actividades de modo que se trabajen todas las inteligencias. Para que esto se pueda lograr, es mejor optar por un tratamiento transversal de los contenidos, enfocarlos desde diversos ángulos y transmitir estos puntos de vista a tus niños, a tus alumnos, para que desarrollen competencias, destrezas y actitudes relacionadas con cada inteligencia. Mejorar la convivencia en el aula. El centro educativo es un escenario multicultural en el que conviven diferentes realidades, culturas y religiones. Y en él, pues, obviamente se generan muchos conflictos que a veces se originan desde el desconocimiento real de los alumnos. O sea, muchas veces ellos, los niños como tal, tienden a crear conflictos por sus religiones, a veces es muy común eso, pero sin tener el verdadero conocimiento real de este y solamente arman un conflicto desde su pensamiento personal. Obviamente, si atendemos a las diferencias, nos aproximamos al conocimiento de la realidad de nuestros alumnos, o sea, a conocerlos más a fondo, aparte de que le damos la facilidad de poder, de que cada alumno lo conozca también, conozca su personalidad y pues también que estos sean caracterizados por comportamientos empáticos, que se resuelvan los conflictos de un modo más maduro, obviamente basándonos en el respeto y respetando los derechos de todos. Apuesta por el aprendizaje activo y real. La mejor forma de ejercitar las inteligencias múltiples es hacerlo de forma práctica, es decir, aprender haciendo. Para esto es recomendable que diseñes o busques actividades que trabajen todas las inteligencias y pues además lo ideal es que el aprendizaje esté asociado a situaciones y problemas reales para que el trabajo de los alumnos sea realmente significativo. Lo que aprendan los estudiantes debe situarse o surgir en un contexto que sea real para que después ellos puedan aplicarlos en sus problemas, situaciones y circunstancias futuras o momentáneas que les surjan o les pasen en su vida diaria. Evalúa desde las inteligencias múltiples. Ok. Cuando compruebes el grado de adquisición de los conocimientos por parte de los alumnos, también es importante que lo hagas desde las inteligencias múltiples. En ocasiones el fracaso escolar está muy relacionado con la forma de enseñar, con la forma de evaluar, que no siempre lo vemos o no siempre lo adecuamos a las necesidades de cada niño. Y aplicando la teoría de las inteligencias múltiples, se puede solventar ese problema de enfoque. Para esto, tanto en el proceso de aprendizaje como en la evaluación, se debe proponer diversos tipos de actividades, como lo venía diciendo anteriormente. Actividades, ejercicios, pruebas, intercambios de opiniones, respetándolas claramente, y evaluaciones para que los niños pues se dispongan a aprender y a demostrar lo aprendido, pero también a su manera. Recursos y técnicas para el desarrollo de las inteligencias múltiples en el aula. Un enfoque práctico. Para trabajar con las inteligencias múltiples en el aula, es importante, es esencial que se adopte un enfoque que fomente y desarrolle todas las formas de las inteligencias en los estudiantes. Algunas técnicas que se pueden implementar en las escuelas son diversificar las actividades. Estas se tratan de diseñar actividades y tareas que abarquen diferentes tipos de inteligencia. Por ejemplo, podemos incluir actividades de lectura y escritura para la inteligencia lingüística, desafíos lógicos matemáticos, proyectos de arte o actividades de expresión corporal. Fomentar la colaboración.
Proporcionar oportunidades para que los niños y niñas trabajen juntos en proyectos grupales, promoviendo la inteligencia interpersonal. El trabajo en equipo y la comunicación efectiva son habilidades fundamentales para la vida. Para nadie es un secreto que obviamente los niños siempre van a tener tal vez algún tipo de conflicto en tema de opiniones o gustos, pero lo esencial para esto es que los niños en proyectos grupales sepan cómo trabajarlo y que sea de una manera más colaborativa para ambos grupos y para todo el salón en general. Utilizar recursos visuales y espaciales. Estos se tratan de poder proporcionar materiales visuales como gráficos, imágenes, para poder estimular la inteligencia espacial. Aparte, se puede organizar el entorno del aula de manera que los pequeños tengan la oportunidad de poder explorar y manipular los objetos. Ok, integrar la música y el movimiento. Para nadie es un secreto incluir actividades musicales y de expresión corporal para poder estimular la inteligencia musical y la inteligencia corporal kinestésica. Los niños y las niñas pueden aprender a través de canciones, ritmos y bailes. Esto facilita la comprensión y la retención de la información. De manera creativa, de manera rítmica, los niños logran, no sé, se les hace más fácil retener la información. Puede ser una información educativa muy buena, pero enseñándola de una manera más creativa para que ellos no lo tomen de una manera como tan aburrida y logren aprender el tema como tal. Promover la reflexión y el autoconocimiento. Incluir momentos de reflexión individual y actividades de diario para fomentar la inteligencia intrapersonal. Esto es súper importante. Es importante que los docentes ayuden al niño, a la niña, al alumno a poder comprender y regular sus emociones para que estos puedan establecer metas personales y puedan lograr desarrollar una mayor conciencia de sí mismos. Conectar el aprendizaje con la naturaleza. Se trata de organizar salidas al aire libre, proyectos de jardinería o actividades de observación de la naturaleza para que ellos puedan desarrollar la inteligencia naturalista. Así pueden también aprender sobre el medio ambiente y desarrollar una mayor apreciación por la diversidad de la vida del planeta. Los niños desde muy chiquitos, hay algunos que pues no les enseñan muy bien el arte de la naturaleza y siempre están como alejaditos de ella. Pero la naturaleza es uno de los aprendizajes más bonitos e importantes que se le deben de enseñar a estos pequeños, ya que gracias a ella existe la oportunidad de que los niños, de que nosotros los seres humanos estemos vivos, y eso es algo que para mí en lo personal es súper esencial, aparte de que le estamos dando la habilidad de que ellos se logren conectar más con la vida, con la naturaleza, con el aire libre y no, pues como ahorita estamos cayendo en la realidad de que algunos simplemente están metidos a un teléfono, a una tablet, a un computador. Todo niño debería de conectar con este mismo y sentirse libre y bueno, aprender de la vida también por este. A continuación les voy a dejar un mini videíto con mucho amor para que lo vean. Se va a tratar como de algunos ejemplos, algunos materiales que pueden utilizar para cada tipo de inteligencia con los niños. Véanlo y espero que les guste. Utiliza las inteligencias múltiples en las fracciones. Inteligencia corporal kinestésica. Utiliza bloques o material manipulable para construir modelos físicos de fracciones, explorando la relación entre partes y el todo mediante la manipulación.
Inteligencia visual espacial. Diseña un collage visual utilizando recortes de revistas que representen diferentes fracciones, creando una representación gráfica de las proporciones. Inteligencia lógica o matemática. Resuelve un rompecabezas de fracciones. Crea piezas con formas y colores diferentes para representar fracciones y únelas correctamente. Inteligencia lingüística. Lee, escribe una historia corta que involucra situaciones donde se utilizan fracciones, proporcionando explicaciones y soluciones a los problemas matemáticos planteados. Inteligencia intrapersonal. Invita a la persona a reflexionar sobre sus propias emociones y a representarlas mediante fracciones. Inteligencia interpersonal. Pide a la persona que identifique a 3 amigos cercanos y asocia una fracción a la cantidad de tiempo que pasa con cada uno en comparación con el tiempo total dedicado a la amistad. Inteligencia naturalista. Invita a la persona a explorar su entorno natural, jardín, parque, etc., y a identificar objetos que puedan dividirse en fracciones. Inteligencia musical. Crea una canción de fracciones, asignando ritmos y tonos a cada fracción. Combina las fracciones en una secuencia musical. Ok, finalmente, después del video, quiero recordarles que es importante recordar que todos los niños y las niñas tienen pues fortalezas en diferentes áreas que pueden pues desarrollar con diferentes habilidades con el tiempo y la práctica. Al trabajar con las inteligencias múltiples, proporcionamos un entorno de aprendizaje inclusivo que valora la diversidad de habilidades y ayuda en el crecimiento y el desarrollo integral de cada estudiante. Además, fomenta las diferentes formas de inteligencia. No solamente enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también prepara al alumnado para enfrentar los desafíos de un mundo diverso y que pues estamos en constante cambio. Y por último, pero no menos importante, debemos recordar que las inteligencias múltiples dejan hoy en la actualidad, o sea, después de que Garner decidió sacar esas inteligencias a la luz, debemos tener en cuenta que estas ayudan muchísimo a que el alumno se motive, a que se personalice su aprendizaje, el aprendizaje de cada estudiante, ya que no todos tenemos una manera igualitaria para aprender. No todos sobredestacamos con la misma inteligencia, pero cada uno tiene su manera diferente de poder recibir un aprendizaje. Aparte de que facilita la atención a la diversidad del aula, ofrece un aprendizaje más completo y real, enseña a aprender, potencia muchas habilidades, muchas destrezas, fomenta la innovación educativa, que es lo que estaba comentando también hace rato, de que no solamente son los niños, sino que también los docentes, nosotras como profesoras, debemos de ponernos en el papel de buscar actividades, actividades materiales, etcétera, donde los niños se sientan libres, se sientan cómodos y estén aprendiendo también algo útil también para su vida, respetándoles su manera de pensar y su manera de recibir la información educativa. Aparte de que proporciona, obviamente, y recibimos resultados mucho más significativos y mucho más completos que simplemente pararnos tal vez en una pizarra y enseñarles de una manera un poquito aburrida para los niños. Siento que las inteligencias fue una de las cosas que Garner, una de las mejores cosas que Garner pudo haber creado, pudo haber descubierto, porque de esta manera, o sea, incluyendo a los pequeños, pero incluso también a nosotros los grandes, a veces se nos dificulta muchas cosas para aprender, no la entendemos de la misma manera. Y bueno, sobresalen estas inteligencias que de alguna manera todos tenemos al menos una que nos ayuda y nos representa muchísimo para nuestro conocimiento educativo. Muchas gracias. Esta ha sido toda mi exposición. Al final de la diapositiva les estoy dejando los links de los videos, les estoy dejando los links de la información que saqué, de toda la información que saqué en general.
Espero que mi exposición les haya gustado mucho. Muchas gracias. Hasta luego.